Muchas gracias. Hola, un gusto saludarlos nuevamente a todas y todos, también a quienes nos están viendo en la señal en vivo. Bueno, vamos a iniciar la presentación al respecto de los derechos de autor para los sistemas de conocimiento y la sociedad en la era digital. Primero agradecer quienes fueron parte de esta norma y quienes participaron en la creación de esta también, la Asamblea por el Arte de Chile, Pensamiento y Praxis por Chile, Asamblea por el Conocimiento y la Investigación, ASIC, Cabildo por el Software Libre y Cultura Libre, Colectivo Tecnocomunes, el Taller Científico de la Comuna del Monte, de Gonzalo Sandoval, y también diferentes expertos de la sociedad civil que apoyaron en la creación de la norma. Hoy me acompaña Lisa Giannini Mejía, cogestora del Cabildo Software Libre y Cultura Libre, Linda Bedaño Santana, doctora en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y postdoctora Juan de la Cierva, Samuel Toro Contreras, que nos acompaña a través del Zoom, doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre el Pensamiento, Cultura y Sociedad, y Félix Frima, fundador de la Escuela Técnica Cultura Hacker, que también está por Zoom. Bueno, vamos a hacer una breve introducción al respecto del tema. Esta norma busca el equilibrio mencionado en las distintas sesiones de esta comisión, uno entre los intereses morales y materiales de los autores y el ejercicio de otros derechos relacionados al acceso y participación de creación de conocimiento. Entendiendo el contexto en que nos encontramos, una crisis climática que enfrentar, donde tenemos que repensar el modelo económico y generar ideas sustentables para frenar el avance de la desertificación y la sequía. Por otro lado, el acelerado desarrollo de la tecnología de la cual debemos ser más que solo consumidores de esta, entre otros desafíos que necesitan de un trabajo colaborativo que aporta el bien común. Para lograr la armonización de intereses morales y acceso a los conocimientos, es que se han desarrollado soluciones concretas y en distintos lugares del mundo se ha adoptado la visión de promover un desarrollo social mediante el uso colaborativo de los conocimientos. Ahora le daré el paso a Lisa Giannini, quien explicará la norma con mucho más detalle. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes esta norma, derechos de autor para los sistemas de conocimiento y la sociedad en la era digital. Quisimos partir con esta imagen, con nuestra querida Violeta Parra, mujer, madre, artista, bordadora, ceramista, cantadora. Ella fue una gran recopiladora, viajó por todo Chile buscando a nuestras cantoras, buscando nuestras canciones, recopilándolas y difundiéndolas. Murió sola, abandonada, sin los resguardos que necesitaba su creatividad. Ella, la gran recopiladora, como lo fue Víctor Jara o la gran Margot Loyola. Partimos con ella porque, efectivamente, como se ha presentado en otros minutos en esta sala, es importante reconocer los derechos autorales de nuestros creadores y de nuestros pensadores. En el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagra que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de la producción científica, literaria o artística de que sea autora. Y en ese sentido, nuestros trabajadores y trabajadoras culturales necesitan ser reconocidos como tales, como trabajadores, no solamente resguardar sus derechos autorales, sino que además, y en ese sentido es un llamado a ustedes convencionales, a que pongamos atención en reconocerlos como trabajadores de la cultura y de las artes, para que su trabajo sea reconocido y puedan tener las leyes sociales que deben. Esta norma, junto con reconocer los derechos autorales, también quiere consagrar el primer punto del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida, cultura de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque se hace necesario generar una armonía entre
los derechos en una armonía en lo que es una falsa dicotomía entre el justo derecho de los autores a resguardar su patrimonio con el también justo derecho de los usuarios y del público a acceder al conocimiento y a la cultura. Este acceso al conocimiento y a la cultura debe ir como con derechos anexos, el acceso a la cultura, la ciencia y la educación, el uso creativo, la reutilización, reparar y modificar, sobre todo en esta época en la cual no solamente es un tema de opción, es fundamental reparar, reutilizar, compartir y la libertad de expresión. Ay, quiero ir hacia atrás. Un momento. Perdón. Es necesario en este punto destacar un elemento que es fundamental al momento de entender esta Declaración de los Derechos Humanos en la cual se consagra el derecho al acceso a la cultura. ¿Y por qué? Porque el conocimiento es un patrimonio colectivo. El conocimiento es el producto de toda una historia de la humanidad y de sus comunidades que a partir de ese crisol hacen innovación y desarrollo. ¿Qué sería del hombre, de aquel primer hombre que observaba a un pájaro volar y que luego soñó con poder cruzar las nubes, por poder cruzar el cielo? Y fue generando a través de ensayo y error diferentes formas tecnológicas que le permiten el día de hoy poder cruzar los mares en enormes aviones, llegar a la Luna e incluso hacer expediciones a Marte. Ese conocimiento es producto de un acervo cultural y por eso es que es consagrado en los derechos humanos y es por eso que este patrimonio colectivo es necesario, porque además nos ayuda a reducir la brecha en la desigualdad social y el acceso. Los derechos de autor para los sistemas de conocimiento y la sociedad en la era digital. Dicho entonces que es importante consagrar los derechos autorales y obviamente los derechos de los trabajadores de las artes y la cultura, y que es importante reconocer el patrimonio y el conocimiento como un elemento colectivo, entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy día en la era digital? Miles de millones de datos circulan diariamente a través de los aparatos tecnológicos. Está la información circulando a gran velocidad. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta propuesta que hoy día presentamos? Es justamente, proponemos actualizar la participación de la población en general en los beneficios de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo lo hacemos? Generando este equilibrio de que hablábamos entre creadores, personas y comunidades. Obviamente, nosotros defendemos y creemos que los particulares, los creadores, las industrias culturales deben mantener su legítimo ejercicio de sus derechos y custodiarlos. Y a su vez, el Estado debe tener un rol social y debe custodiar, junto con fortalecer el derecho de autor, custodiar el libre y justo ejercicio de los derechos e intereses de la población general en el acceso al conocimiento. Es decir, un Estado garante que consagra en su Constitución la promoción del conocimiento, la cultura y la tecnología. Es entonces que se proponen los siguientes derechos. En primer lugar, y reitero porque es importante, los derechos morales y materiales del autor, indiscutible. Segundo punto, el fomento de la organización colectiva y en ese sentido, cómo se puede a través de esta norma potenciar la industria cultural, potenciar los colectivos creativos, potenciar la investigación nacional. De igual forma, resguardar el dominio público. ¿Qué es el dominio público? El dominio público es toda obra que ha expirado su derecho de autor o que no tiene un autor, como por ejemplo las canciones que recopila Violeta Parra o que recopilaba Víctor Jara, que son producto de nuestro campo y que él interpretó. Esa canción o una obra de Beethoven son parte del dominio público. Entonces, es importante resguardar que exista este dominio público y que sea accesible. No solamente es importante que exista este patrimonio cultural, sino que además que sea accesible por toda la población. Generar un repositorio digital y fortalecer aquellas acciones tan importantes como las que ya está llevando adelante la DIVAM, como es Memoria Chilena, la Cinemateca Nacional y muchos otros repositorios digitales
Hoy día, con las tecnologías, tenemos la capacidad de poder congregar en centros de acopio regionales, locales, de todo este acervo cultural. Y fundamentalmente generar los derechos al acceso y la creación en general. Acceder, investigar, modificar, compartir y crear según la legislación que exista. En ese sentido, es importante el rol del Estado, que el Estado debe velar por la igualdad de acceso a los conocimientos, utilizar y promover recursos y herramientas de libre acceso y distribución, así como aquellas que permitan la innovación por medio de su modificación. Esto es muy importante porque, en primer lugar, esto ayuda a cortar las brechas de acceso y baja profundamente los costos que tienen actualmente el Estado en la mantención de una serie de licencias y patentes en las cuales podría existir también alternativas libres, que se reducirían enormemente los gastos en estos ítems. De igual forma, garantizar la preservación digital de la memoria como patrimonio histórico, mediante los espacios digitales de administración pública, además de la protección del acceso a la creación que encuentra en el dominio público. Ya hablábamos de las acciones que genera la DIVAM, ya hablábamos de Memoria Chilena, también hablamos de las fichas electrónicas de ciencia, también hablamos de reproducir ciertas experiencias de la Unión Europea que hoy día están en boga, donde existe conocimiento científico abierto, porque eso está demostrado que genera mayor intercambio, mayor velocidad en la producción de conocimiento. Y de igual forma, un elemento importante, que el Estado garantice que las creaciones desarrolladas en su colaboración sean liberadas bajo licencias que permitan su libre uso, modificación y distribución para todos los habitantes del patrimonio, del territorio, sin perjuicio de los derechos de protección de datos sensibles. En ese sentido, también sería admisible la liberación al dominio público conforme a la voluntad de los autores. Esto tiene dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, un fortalecer desde el Estado la participación en la creación. Eso significa aportar mayores recursos para fortalecer la industria cultural, privada, individual, de los colectivos, y que esas obras pasen a ser parte del dominio de todos los chilenos y que todos podamos acceder a ellas a partir de este beneficio y esta promoción inicial. Y en segundo lugar, permitir otro tipo de licencias que han demostrado su efectividad. La licencia pública general, por ejemplo, que es la que resguarda todos los sistemas operativos de los teléfonos que tenemos hoy día en nuestras manos, o de la mayoría de ellos, o los grandes data centers. Ellos están con nuevos tipos de licencias, o las licencias Creative Commons, que le permiten a los autores y a los artistas poder compartir su conocimiento, porque el modelo de trabajo ha cambiado. Hoy día, la divulgación en Internet es muy importante para el creador y una licencia Creative Commons te permite liberarlo abiertamente, al mismo tiempo que resguardar tus derechos autorales. Del punto de vista de la institucionalidad, se plantea la generación de una mesa multiministerial que impulsa el desarrollo del conocimiento de los bienes intelectuales y se preocupe de que el desarrollo de este sea justo, benigno, accesible y amplio. Porque estos temas, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la cultura, la investigación, la ciencia y la innovación, son elementos que deben ser trabajados multisectorialmente. En resumen, los beneficios. Potenciar la economía a una escala global, permitiéndole a la población en general, así como a los privados y la industria, a beneficiarse del aumento de los recursos intelectuales creados con los recursos de todos los chilenos. Disminuir las brechas sociales y el acceso a la cultura, aumentar la sostenibilidad del Estado al bajar sus costos fijos, promover la colaboración, defender los derechos de todos los chilenos, potenciando el crecimiento de la industria cultural, incrementando el financiamiento, promoción de las ciencias, la arte y la investigación, fomentando la posibilidad de libertad y de creación y sumándose al derecho moral de esta norma, potenciándolo y aumentándolo. Para cerrar esta intervención, quisimos citar a otro gran divulgador, a Carl Sagan, que nos decía: los monjes de Canterbury, por allá por el año 1170, anotaron fielmente un impacto en la Luna, y el pueblo de Anasazi, en Norteamérica, la explosión
de una estrella lejana. Ellos vieron por nosotros, como nosotros hoy vemos por ellos. Nosotros vemos más lejos que ellos únicamente porque estamos parados sobre sus hombros. Nosotros construimos lo que ellos sabían porque contamos con libre investigación y libre acceso al conocimiento. Esa es nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de esta norma. Está caratulada con el número 420-7. Abrimos entonces espacio para comentarios, reflexiones, preguntas. No sé si alguna de las expositoras o personas que acompañan al convencional quisiera agregar algún elemento extra. Por supuesto. Félix, ¿tú quisieras comentar? ¿No? Félix. Si lo desean, puedo complementar. Bueno, creemos que esta norma es muy importante en el sentido de que genera algunas innovaciones importantes. Primero que nada, el repositorio digital. El repositorio digital es algo relevante, muy relevante, a la hora de tener un espacio consagrado donde los autores puedan compartir sus materiales y donde la gente pueda acceder al conocimiento colectivo, como el dominio público y las obras que han sido liberadas. Así como el acervo cultural histórico, ¿cierto? La memoria de la nación. Otra innovación importante sería la promoción de la igualdad de acceso al conocimiento, ¿cierto? Mediante la utilización preferente de herramientas libres o de recursos libres en general de parte del Estado. Y esto tiene beneficios como reducir la brecha, ¿cierto? La brecha social. Y también permite que el Estado sea más sostenible en el tiempo. Y por otra parte, un beneficio importante y también una innovación importante es que el Estado, digamos que los recursos del Estado, los recursos de todos los chilenos, sean en beneficio de todos los chilenos. Eso es lo que plantea el artículo número 5. Así que, bueno, eso creo que son las innovaciones más relevantes. Si alguien tiene alguna duda al respecto, podemos hablar. Yo quisiera intervenir y señalar lo siguiente. Yo pertenezco al mundo de la cultura, soy historiadora del arte. Me tocó después, con el inicio de la democracia, levantar museos que estaban saqueados, como el Museo de Arte Popular Americano. Y nosotros, en el mundo del arte, sobre todo la mayoría de los artistas visuales, intérpretes populares, a mí me tocó trabajar desde los artesanos hasta la música docta, pasando por el teatro, porque fui 15 años profesor de la Universidad de Chile. Yo creo que la norma que se presenta es una norma que permite el incremento de las industrias culturales en todo el país. Y no solamente eso, sino que presenta una posibilidad que es muy importante también en el asentamiento de centros de investigación científica, pero también es muy importante, permite que la gente que trabaja en lo local, en lo popular, en el canto, en la producción de su artesanía, como la comunidad mapuche, puedan tener beneficios reales.
y puedan generar comunidades que a través de las nuevas tecnologías le permitan difundir su conocimiento, que es un elemento muy importante. Por años hemos tenido una ley que monopoliza y que otorga a unos pocos beneficios. Nosotros lo que pedimos es que la mayoría de los artistas puedan tener beneficios y que la gente pueda tener también acceso a la cultura, a una cultura competitiva, porque Chile es un país que tiene grandes directores de teatro, grandes actores, grandes músicos, grandes folcloristas. Y lo que necesitamos es la creación de instrumentos como el que se está otorgando acá, que posibilitan que esto se dé a conocer, que nos retroalimentemos, pero que también entremos en un circuito competitivo en la era de Internet, de lo digital, y permite el desarrollo de los I+D+I en todo lo que tiene que ver con las universidades, en los centros de investigación. Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo acá es un modelo que ya se ha implementado en Europa hace aproximadamente 40 años. Y creo que nosotros tenemos que dejar de ser un lugar lejano para el mundo, tenemos que ser un lugar cercano y empático, donde nuestro quehacer, que es muy importante, que como señaló la compañera Lisa, se refleja, por ejemplo, en lo que es Violeta Parra, que en este momento a nivel internacional su producción tiene un plus, porque es capaz de ser transmitida a través de Spotify, de distintos mecanismos, hace que Chile sea un país mejor y que nos conozcan. Quisiera señalar simplemente que posibilitar una norma como esta es posibilitar un futuro para Chile, un futuro para la cultura, para las artes, para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y con esto ya iríamos cerrando atendiendo el tiempo. Gracias por su presentación y por el desarrollo y la profundidad de las normas que han propuesto. Yo tengo varias preguntas o dudas o cuestiones que quisiera reflexionar en torno a ella, pero me quisiera concentrar en una en particular. Cuando hablan del rol del Estado en el artículo X5 y señalan que el Estado garantiza que las creaciones desarrolladas con su colaboración sean liberadas bajo licencias que permitan su libre uso, modificación y distribución para todos los habitantes del territorio sin perjuicio de los derechos de protección de datos sensibles. También será admisible su liberación al dominio público conforme a la voluntad de sus autores. Las condiciones quedarán establecidas por ley. Yo me pregunto, y cómo me gustaría saber cómo lo ven ustedes, como dos elementos de ello, ¿no? Me da la idea que cuando hablan que creaciones desarrolladas con la colaboración del Estado, sabemos que muchas de las investigaciones científicas, de las creaciones artísticas, cuentan con financiamientos múltiples, ¿no? Es decir, uno tiene de pronto un 10%, un 15%, un 20% del apoyo del Estado. En el caso de una película tienes apoyo para una etapa, la preproducción, qué sé yo, la postproducción. Ustedes están pensando que ese aporte ya generaría, digamos, a nivel constitucional una obligatoriedad de liberación de las licencias para el libre uso. Eso por un lado. Y quisiera saber cómo dialoga aquello entonces con los derechos de autor, ¿no? De los creadores, porque tal como está anunciada la norma, y a lo mejor hay una cosa de interpretación mía, me da la idea de que hay una suerte de pérdida de derechos de autor por existir una participación que además no está señalada en qué envergadura, digamos, de aportes públicos. ¿Sí? Bueno, gracias por la pregunta. En ningún punto existe pérdida del derecho de autor. O sea, esta norma consagra en su primera declaración los derechos autorales y patrimoniales de los autores como un derecho. Perdón, no se le escucha muy bien. Si puede acercar un poquito más el micrófono. ¿Así? ¿Mejor? Ahí se escucha Ya. mejor, gracias. Esta norma parte reconociendo los derechos autorales de nuestros creadores y de nuestros investigadores. Lo que se plantea en ese término es que justamente cuando exista financiamiento del Estado, debe existir también un acceso de todos los chilenos a esa obra y a esa creación. Obviamente,
en correspondencia a los porcentajes de participación. Y eso es algo negociable y algo que el legislador tendrá que establecer en cuanto a las limitaciones. Pero sí es importante que el Estado participe activamente en la promoción de la cultura y en la generación de nueva gestación cultural, pero que a su vez todos los chilenos quienes somos parte de este Estado también podamos participar y acceder a la cultura. Y en ese sentido ya existen experiencias sumamente utilizadas, como por ejemplo con respecto al Fondart, donde efectivamente el Fondart financia una parte de la obra y los creadores tienen entonces que hacer, por ejemplo, presentaciones públicas, abiertas, sin cobrar entrada, por ejemplo. Eso es a lo que pretende esta norma. Y conjuntamente con eso, cuando hablamos del tema de la posibilidad de licenciamiento, es justamente para darle un rango a otro tipo de licencias que sí son una necesidad, como es el tema del Creative Commons. Porque efectivamente lo que los autores y lo que los creadores necesitan y necesitamos es difusión, es promoción, es que no se nos resguarden nuestros derechos de autor cuando promocionamos libremente, por ejemplo, en Internet. Entonces, existen licencias como el Creative Commons que hoy día lo que hace es permitir que yo defino que mi obra puede ser difundida libremente siempre que no tenga un fin comercial, por ejemplo. O sea, si un colegio, si la educación, si en una fiesta pública, si una municipalidad quiere poner mi canción de fondo, está bien. El problema es que yo la quiero encapsular y vender en un CD. Entonces sí, efectivamente tendrá que pagarme. Existen diferentes tipos de licenciamientos en esa línea, pero que hoy día no son más que una declaración de intenciones. No están dentro de nuestra legislación y no son respetadas necesariamente. En ese sentido, es que lo que propone esta norma es poder estudiarlas y poder incorporar otro tipo y otras formas, que son voluntarias. Perfecto. No quiero establecer un diálogo, pero una cosa muy breve. Lo que pasa es que, por lo mismo, y en el mismo ejemplo que usted está dando del Fondart, a mí me parece distinto decir que hay una responsabilidad, por ejemplo, de poner acceso a la obra, como Fondart. Fondart es bien menor, digamos, te obligan, en el caso de las creaciones artísticas, hacer una cantidad de funciones en establecimientos educacionales. Esa es la retribución, digamos. No hay otra retribución más que las que uno pudiera ofrecer de manera voluntaria para poder tener mejor chance de adjudicarse el fondo, digamos. Pero me parece que es distinto eso, digamos, de que una obra que sea financiada con aportes públicos deba generar condiciones para el acceso a la ciudadanía, que establecer en términos constitucionales que las creaciones desarrolladas con su colaboración sean liberadas bajo licencias que permitan su libre uso, modificación o distribución. Porque en el caso del Fondart no ocurre eso. No es que las licencias, digamos, queden liberadas de la obra para el libre uso, modificación o distribución. Lo que hay es una acción de retribución de interés público, digamos, a propósito de un financiamiento con fondos estatales. ¿Puedo replicarle, señora Churra? Mire, lo que pasa es que esa norma se supedita al respeto a los derechos morales e intereses de los autores. Esta norma también tiene su antecedente en lo que se desarrolla en Europa. Yo vivo entre Francia y España y desarrollo mi quehacer también en Chile. Y resulta que vale de la siguiente manera. Por ejemplo, existe el open source y en la Unión Europea, o sea, el open ciencia abierta, y la Unión Europea establece claramente que cuando te da financiamiento europeo, que puede ser financiamiento de toda la Unión o local, lo que se te pide es una retribución a la sociedad a través del concepto de open, que estamos hablando de una licencia libre, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de tu financiamiento, tú retribuyes. Eso no quita la autoría, bajo ninguna circunstancia, y como usted señala bien, esa norma está instalada acá y tiene que ver con ese sentido. Asimismo, hay mecanismos, por ejemplo, que se establecen de la siguiente manera. Para las universidades las universidades necesitan tener conocimiento contemporáneo, porque la dificultad de la propiedad intelectual que rige, digamos, a nivel internacional y que está en la chilena también, está permeada por el problema de que lo contemporáneo, la gente no puede acceder a lo contemporáneo muy rápidamente por tiempos. ¿Y qué es lo que sucede? Para las universidades se permite que los estudiantes puedan acceder a ese material y evidentemente las leyes establecen, digamos, el tipo de mecanismo, pero la universidad accede al material contemporáneo y puede retribuirse al autor con un pequeño pago, etcétera. Pero eso no se puede colocar porque eso sería norma de ley.
no lo que está acá. Por lo tanto, yo creo que lo que usted ha instalado tiene que supeditarse a lo que se ha establecido, digamos, que parte por el derecho irrestricto a los autores, porque nosotros consideramos que los autores deben recibir por su trabajo un precio por lo que realizan. O sea, yo considero que evidentemente un artista y todos nosotros tiene que ser pagado por su trabajo, pero eso no significa que no pueda en un momento determinado, mediante una licencia libre que permite, por ejemplo, que los niños en el colegio accedan con tecnología Linux a conocimientos de software, por ejemplo. Y eso, como decía Lisa, hace que el Estado disminuya sus costos y se está aplicando en Europa, se está aplicando en África, porque, por ejemplo, Microsoft son millones los que los estados gastan en eso, mientras que Linux es gratuito, se puede compartir. Además, las licencias libres no son todas gratuitas, se pueden pagar muchas veces y se está establecido ahí y reconocen los autores. Cuando nosotros hablamos de la licencia GNU Linux en software, el padre es Stallman y nosotros conocemos los autores porque además se deja la huella. Por lo tanto, aquí no hay un quiebre respecto a lo que es la tradición de respeto a los derechos de autor, porque nosotros somos creadores, pero creadores como los artistas visuales, los historiadores del arte no percibimos jamás dinero por derecho de autor, porque está mal creada la ley. Lo que necesitamos es una distribución razonable en que todos nosotros podamos tener el derecho a gananciales, pero que también la población tenga derecho a conocer sobre todo el conocimiento contemporáneo que está limitado en estos momentos y que está encapsulado. Qué maravilloso sería conocer a nuestros actores que producen en distintos lugares de Chile y que la gente pudiese decir qué maravilloso, como ocurre en España, resulta que es de Linares y existe tal grupo y ese grupo tuviera un teatro. Eso. Bien, muy bien, muchas gracias. Estamos en el tiempo, tenemos que ya ir cerrando el debate. Está súper... Chicos, me gustaría solamente Félix, una pequeña intervención. Perdón, Félix, tiene que ser muy breve porque estamos pasadito el tiempo. Muy breve, y estamos muy tratando breve. de ser lo más respetuosos de los tiempos para tener... Muy breve, solamente me gustaría despejar dudas y temores en referencia al punto 5, ¿ya? Primero que nada, declarar que los derechos morales siempre van a ser respetados porque esto no toca los derechos morales, ¿ya? Por otra parte, decir que si siempre vamos a ocupar licencias que permitan el uso libre, no, porque eso va a estar dispuesto por ley, como lo especifica el articulado, ¿ya? Ahora, existe un principio general, ¿ya? Y el principio general es que lo que todos los chilenos financian debe estar disponible para todos los chilenos. Ese es como el principio general, ¿ya? Y, bueno, los beneficios que esto tiene son para el público en general, digamos, para los autores también, que van a poder ocupar otra obra, ¿cierto? Para la industria y, por supuesto, para el público en general. Y por otra parte, quiero hacer mucho hincapié en que esta norma no toca el ámbito privado, ¿ya? Solamente estamos hablando de lo que, como ya dije anteriormente, todos los chilenos financian, ¿ok? Solamente eso. Muchas gracias, Félix. Muchísimas gracias entonces a todas las presentadores y presentadores de esta norma. Ya, es que dimos un tiempo y como no hubo pregunta al principio, le dimos de nuevo la palabra a ellos para que volvieran a exponer. El tema es que estamos pasados sobre el tiempo general que damos para la discusión. Entonces, les pido por favor, si hacen intervenciones, que de verdad sean muy breves, porque estamos tratando de respetar, son todas las presentaciones media hora. Si se pasan un poco la presentación inicial, damos un poco menos de debate, o así nos vamos acomodando. Entonces, Margarita, Alexis, ¿sí? Y con eso cerramos. Gracias, Ignacio. Buenos días, soy Margarita Vargas, convencional Cahuáscar. Mi pregunta es cortita. ¿Qué es lo que abarca el dominio público? Eso. Gracias, Margarita. Alexis, por favor. Sí, más que nada, más que una pregunta, manifiesto mi preocupación porque, claro, cuando se mira así como que desde cualquier autor, ¿cierto?, haya financiado a través del Estado. En el caso mío, yo, por ejemplo, tengo 2 discos. Acércate un poquito al... Ya, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso mío? Yo creo que como pueblo originario tengo la libre determinación de decidir quién puede ocupar. No estoy diciendo que estoy discriminando que las personas no puedan ocupar mi obra, pero yo creo que los artistas tienen derecho a decir quién las puede ocupar y no necesariamente porque sean financiadas por el Estado debe decidir.
Porque en el caso de los pueblos originarios el Estado le debe, y se lo tengo que decir. Yo no sé si yo creo que incluso hasta con los mismos artistas y artesanos y toda la gente se les debe porque nunca se les ha retribuido. Entonces a mí me preocupa eso. Y además también quiero, solamente para complementar esto, empatar el conocimiento y la cultura de Europa con la chilena es muy complicado, porque aquí nunca ha existido el respeto ni por los artistas ni por los artesanos. Entonces, claro, si lo viéramos desde una cultura europea es muy fácil hacerlo porque allá existe el respeto, y lo tengo que decir también. Existe una tremenda diversidad cultural que se respeta. Hay cultura de todo y valores, y aquí eso se está recién promoviendo, entonces eso me preocupa, solamente eso. Muchas gracias, Alexis. Les pedimos si pueden ponerse de acuerdo para que responda una persona. ¿Le parecen las dos preguntas? Chiquillo, aviso. Yo creo que puedo responder la de derecho de autor. Yo puedo responder la del compañero acá que está de pueblo Ya, originario. entonces- Perdón, la de dominio público. Perdón, entonces, ¿con qué partimos? Ahí está la pregunta de Margarita sobre el... Sobre el dominio público. Ya, sobre dominio público, comienza usted, Félix, gracias. Listo. Bien, el dominio público es una obra que no tiene derechos patrimoniales o materiales de autor, pero sí tiene derechos morales, o podría tener, si es que solamente no se conoce el autor, ¿cierto? Entonces, una obra intelectual bajo dominio público es una que no tiene derechos patrimoniales o morales de autor, ya sea porque nunca estuvo protegido, o porque su protección expiró, o porque el autor lo cedió al dominio público, ¿ya? Las obras bajo dominio público, por cierto, pueden ser utilizadas como base para nuevos trabajos intelectuales, sujetos a derechos de autor. Muchas gracias. Y entonces vamos con la respuesta a la pregunta de Alexis Caiguán. Yo quisiera señalar que yo, bueno, por ejemplo, he trabajado muchísimos años con pueblos originarios. De hecho, trabajé 15 años en la Universidad de Chile. No sé, ¿me escucha? Vale, disculpen, es que esto es un poquito asfixiante, digamos. Quisiera señalar, digamos, que yo hice 15 años docente y tuve a cargo de proyecto institucional en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, y tuve el privilegio de trabajar con pueblos originarios a través del Museo de Arte Popular Americano, y sigo en una labor que tiene que ver con CIELA, el Centro de Investigaciones Estética Latinoamericana, y trabajamos de colonialidad. Cuando nosotros formulamos la norma, entendemos claramente que no se trata de que aquí se sean los derechos al Estado, como si fuera, bueno, el Estado me financia y yo sea mi derecho. Eso no parte así. Parte, en primer lugar, de un sentido del financiamiento que exige una reciprocidad, que sea recíproco entre el autor y la comunidad. Pero claro que sí, si te dan un financiamiento parcial, no se trata de que tú regales tu obra, ni aun cuando sea total, se trata de una negociación que genera equilibrio, que puede ser que esa música sea escuchada en centros, como hemos señalado, educacionales, como los universitarios, que pueden la gente acceder, por ejemplo, a través de los repositorios digitales, etcétera. Y evidentemente yo reconozco la dificultad que significa el patrimonio de las comunidades originarias, por cuanto, como dice el compañero, efectivamente han estado profundamente sesgados sus derechos. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí un esfuerzo en cuanto a la ley para poder ingresar, digamos, este tipo de interrogantes, que son interrogantes legítimas, y salvaguardar sus derechos. Pero también nosotros entendemos que estamos construyendo una norma que tiene que ser también resguardada en cuanto a la protección de los derechos de autor, y también a que llegue el conocimiento de la población a través de mecanismos que pasan por otras normas que en estos momentos se están discutiendo acá en la Constituyente. Por lo tanto, no se puede responder en su totalidad, lo que hiciéramos, eso sí, aquí, pero indiscutiblemente que a mí me parece que existen ejemplos, por ejemplo en Colombia, donde se salvaguarda, digamos, el patrimonio de los pueblos originarios, porque ellos además tienen una autonomía en su autodeterminación territorial. Así que muchísimas gracias por su consulta. Espero haberle respondido. Muchas gracias. Cerramos con esto entonces el debate y la presentación de esta norma. Muchísimas gracias a todas y todos.